pasas frente a una pantalla, laptop, tableta o celular la mayor parte del tiempo, incluso cuando tratas de dormir, entonces estás en modo de supervivencia. Tu sistema nervioso simpático está funcionando a marchas forzadas. Supongo que te sientes hecho polvo a mitad de la tarde, lo cual significa que tu organismo está actuando a fuerza de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esa es la descripción que la doctora Nerina Ramlakan, experta en manejo de energía y técnicas para dormir del Hospital de Nightingale en Londres, hace de alguien con adicción a la tecnología. Pero ¿cómo funciona esta adicción? Hay gente más proclive a ella y, más importante aún, ¿cómo te puedes curar de esa enfermedad? El perfil del paciente. En el perfil del paciente adicto se ven características básicas que se repiten. Perfeccionistas, que quieren controlarlo todo y a menudo duermen apretando los dientes. Tienen el tipo de personalidad A. Son personas automotivadas, competitivas, agresivas, sienten la imperiosa necesidad de hacer cosas. A las personas con esa tipología les resulta sumamente difícil desconectarse. No se pueden relajar y si lo hacen se sienten exhaustos rápidamente. Incluso cuando ven televisión, tienen pantallas múltiples. Tienen un nivel de hiperactividad producto del miedo a no estar en control. El individuo siente una suerte de gratificación cuando es capaz de cambiar de pantalla continuamente en el teléfono celular, lo cual llega a igualar la sensación que produce comer lo que nos gusta, hacer lo que nos entretiene o incluso tener sexo. Los síntomas. Para Ramlakan, en estos casos las personas adquieren el patrón clásico de quien sufre de un ciclo de fatiga. En esa situación solo puedes activarte mediante continuas demandas de dopamina, una neurohormona liberada por el hipotálamo que te motiva. Incrementa tu frecuencia cardíaca, tu disposición a procesar información, tu humor o el sueño. En otras palabras, la adicción a la tecnología te convierte en un adicto a la dopamina. Las personas van a la cama pero no pueden dormir y cuando lo logran se despiertan cansados. La gente empieza a sentir que simplemente no puede apagar el cerebro. Cuando eso ocurre suele decirse que la persona está fundida de tanto estar conectado a sus dispositivos, ya sea por trabajo o placer. El tratamiento. Para la doctora Ramlakan hay que abordar la cura desde distintos ángulos y para ello se aconsejan 4 acciones básicas para combatir la adicción. Número 1. Implementa atardeceres electrónicos, es decir, cuando sea hora de dormir, aléjate de todos tus dispositivos tecnológicos y, por ejemplo, toma un libro, pero no uno electrónico. Número 2. Mantén tu reloj lejos de ti durante la noche, de modo que no puedas saber la hora y el pasar del tiempo no provoque ansiedad. No utilices tu teléfono inteligente como alarma despertadora. Número 3. Recárgate con energía sana. Desayuna o al menos come algo durante la primera media hora luego de despertarte y antes de tomar cualquier cosa con cafeína. Número 4. Mantente hidratado. Toma al menos 2 litros de agua al día. ¿Cómo prevenir? Un estudio de la London School of Economics sugiere que en las escuelas donde se les prohíbe a los niños tener celulares, los resultados académicos se han incrementado en más de 6%. La filosofía de la escuela Steiner-Waldorf desestimula abiertamente el uso de dispositivos a los niños menores de 12 años. La organización NICE, dedicada a resguardar hábitos saludables de la población en Reino Unido, tiene unos lineamientos que limita a 2 horas diarias el tiempo frente a dispositivos de adultos y niños, a fin de incrementar la actividad física. Los expertos mencionan que las consecuencias en un adicto a la tecnología pueden ser psicológicas, sociales, profesionales y económicas. A nivel psicológico, estas personas tienen baja autoestima, habilidades sociales limitadas, una elevada ansiedad y tendencia a la depresión. Una vez inmersos en una adicción grave, es aconsejable la ayuda de un especialista que aporte las estrategias necesarias para solucionarlo. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.